Muy bien, para cerrar el Día de las Innovaciones y los Mercados, quiero darle la bienvenida a Salvador Barrena, LATAM Regional Sales Director, y Carolina Gaitán, SMB Sales Manager, LATAM de Centric Software. Ellos nos hablarán hoy acerca de las seis mejores prácticas para el futuro de la moda y cómo empezar hoy. Conozcamos algo más de ellos. Salvador Barrena, graduado del Instituto Tecnológico de Chihuahua como ingeniero industrial en producción, cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría de mejora continua e innovación para la industria y el retail, así con más de 15 años en el ámbito de las tecnologías de la formación, y actualmente es director de Venus de Centric Software para Latinoamérica. Es uno de los profesionales latinoamericanos con mayor conocimiento de los impactos de la transformación digital en las empresas y es un entusiasta promotor de la adopción de la tecnología digital en la industria de la moda. Carolina Gaitán, licenciada en Administración de Empresas, especialista en gerente de proyectos, 10 años de experiencia en tecnología y transformación digital. Bienvenidos, Salvador y Carolina. Los escuchamos con mucha atención. Eduardo, muchas gracias. Pues bien, también les agradezco a todos que estén prestándonos atención el día de hoy y por supuesto gracias a ProPerú por la invitación. Hoy vamos a hablar de varias cosas. La plática se llama 6 mejores prácticas para la industria de la moda, cómo empezar hoy. Y está conmigo también Carolina Gaitán, va a entrar un poco más adelante. Quiero mencionarles un par de cositas. Hay un gurú de la administración que se llama Peter Drucker que él habla de que el mayor peligro en los tiempos de turbulencia no es la turbulencia como tal, sino el seguir pensando como pensábamos antes de la turbulencia. Esto es un tema importante, quiero sentar el precedente. Voy a hacer una jornada un poco larga para ponernos en dónde estamos en el mundo actualmente y cómo afecta eso a la moda, y luego hablamos de las 6 prácticas importantes. Desde que empezamos los seres humanos en el mundo hace 150,000 años, estábamos acostumbrados a vivir en nuestro pedacito del mundo nada más, en un mundo muy local, y siempre pensábamos en términos lineales, de tiempo inmediato. Mañana, 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 porque teníamos que comer y protegernos del medio ambiente. Eso ha cambiado radicalmente en los últimos 120 años. Ya no somos una especie local, sino una especie mundial, una especie global. Y además vivimos en un mundo que es exponencial. Es decir, que empezamos despacito y subimos muy rápidamente. Lo podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Digamos que lo lineal es la línea roja, se mantiene constante a lo largo del tiempo. Y una línea exponencial empieza al principio muy discretamente, igual que la línea inferior. Pero en algún momento en el tiempo, esa línea empieza a dispararse hacia arriba. Cuando se presenta esa separación tan grande entre lo lineal y lo exponencial, se genera una irrupción, una rotura con el mundo anterior, pero también eso plantea oportunidades. Yo estoy planteando siempre con este tipo de conversaciones es que estamos aquí. Estamos acostumbrados a que lo exponencial y lo lineal son iguales, pero hoy estamos a punto de empezar hacia movernos muy rápido. Y eso va a implicar muchos cambios y muchas oportunidades. Por eso es tan importante estar preparados para lo que viene y no pensar solamente en lo que está pasando hoy. ¿Qué está pasando hoy y que va a complicar más la ecuación? Ya no solo vamos a estar hablando de muchos cambios, sino cambios muy rápidos. Vamos a ser mucho más personas en los próximos 30 años. Hoy somos 7,600 millones de personas. Se estima que podemos llegar a 9,000 millones. Eso es bueno, más gente que puede comprar moda, tanto ropa como muebles, como lo que sea moda. Y otro fenómeno muy importante es que muchísimas personas están emigrando a las ciudades. Se espera que a nivel mundial para 2030, el 75% de las personas ya estemos viviendo en las ciudades. En 2015, por primera vez en la historia, se cambió la ecuación y más gente empezó a vivir en las ciudades y menos en el campo. Durante la mayor parte de la historia habíamos vivido más en el campo y menos en las ciudades.
Otro fenómeno muy interesante es que una gran cantidad de ciudades muy grandes, de más de 10 millones de habitantes, van a aparecer en los próximos 10 años. Y es interesante que la mayoría de esas ciudades van a estar en Asia y en África. Y esto me lleva al tema de la globalización. Hemos hablado mucho de que hoy las redes de comunicación, el tránsito de personas, el tránsito de ideas, el tránsito de mercancías, el tránsito de capitales es muy extendido. Pero lo que está pasando en estos siguientes años es que cada vez eso se va a dar más en Asia, en América Latina y en África. Estamos muy acostumbrados a pensar en exportar a Estados Unidos, Canadá, exportar a Europa. Y hoy utilizamos a Asia como un proveedor en América Latina. El siguiente estadio es que Asia empiece a vender en América Latina y empiece a vender en África. Y eso, de cara a nosotros que estamos en la moda en Latinoamérica, pues puede ser una amenaza. Lo que hoy está sucediendo va a cambiar muy rápido en los próximos 5 años y tenemos que estar preparados para competir con quien hoy es nuestro proveedor. Esto es muy importante. Asia se va a volver un competidor feroz para nosotros en Latinoamérica. ¿Sí? Hoy estamos hablando mucho del cambio climático. Esta semana se dio el COP26. No voy a entrar en los detalles de lo que pasó en esa reunión, pero sabemos que es un tema muy importante. ¿Sí? Y hoy estamos viviendo un fenómeno que se llama la cuarta revolución industrial. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Porque es un tema que se menciona mucho, pero no aterrizamos bien. Me gustaría dar un doble clic ahí. Si hablamos de la cuarta revolución industrial, pues tenemos que pensar que hay 3 revoluciones previas, ¿no? Y cuando estábamos en secundaria nos hablaron de la revolución industrial y ahí se quedó el conocimiento. En realidad ha habido otras 2 revoluciones posteriores y hoy estamos en la cuarta. La primera, pues, fue el hecho de utilizar máquinas, principalmente basadas en máquinas a vapor, para eliminar la fuerza humana y animal. Después nos movimos a la segunda revolución industrial, que fue el uso de la electricidad y la producción en masa, el caso más conocido, el modelo Ford T. Y después, a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta 2000 tempranos, 2003, 2004, tuvimos una tercera revolución industrial muy extensa que tuvo que ver con las computadoras y la automatización. En Hispanoamérica y en particularmente el mundo de la moda, apenas estamos empezando a hacer una automatización general en las cadenas de producción. Pero si no nos apresuramos, nos vamos a quedar atrás porque ya está la cuarta revolución industrial y eso es lo que tradicionalmente se habla como digitalización, que tiene que ver con el Internet de las Cosas, la nube, la coordinación digital, que es un tema que vamos a tocar mucho hoy, y otros sistemas tecnológicos que tienen que ver con la robótica y la liga de lo digital con lo físico. Cuando hablamos de cuarta revolución industrial, estamos hablando de un fenómeno global, histórico y económico que está cambiando por completo la manera en que los seres humanos convivimos entre nosotros y con nuestro medio ambiente. ¿Sí? Estamos observando una convergencia, una liga, una unión entre ámbitos que antes eran completamente separados. Por un lado estaba la tecnología, por otro lado estaba la biología, por otro lado estaba lo digital. Ahora se está juntando todo en un solo campo. Tiene que ver con lo que le llamamos ahora tecnologías físico-digitales, con biotecnología, la capacidad de modificar la misma esencia de la vida, empezar a trabajar con materiales muy pequeños y materiales muy interesantes que se pueden, por ejemplo, curar a sí mismos o generar diferentes estructuras dependiendo de la temperatura, de la humedad, etcétera. Todo esto nos suena como ciencia ficción, pero de hecho hay mucha tecnología para ropa, para muebles que está entrando en estos campos. ¿Sí? Y últimamente el Foro Económico Mundial agregó la ecotecnología, que es sumamente importante para nuestro mundo. La cuarta revolución industrial afecta a todas las economías, a todas las disciplinas y a todas las industrias. No solo es para la industria dura, no solo es para la banca, es para
todas las industrias a nivel mundial, por supuesto, la moda. Esto es un término acuñado por el doctor Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial. En ese entorno, pensando que el mundo está cambiando muy rápidamente en muchas direcciones, algunas se abren, otras se cierran, ¿qué efectos tenemos en la moda? ¿Cómo nos preparamos para esos cambios sin quedarnos fuera del juego? ¿Sí? Nosotros estamos planteando 6 ideas. La primera es que la transformación tecnológica se está acelerando y hay que entenderla y adoptarla. 2, tenemos que pensar que la innovación no es algo que quizás sea bueno tener, es algo que es un imperativo. 3, la sostenibilidad es rentable. No solo es necesaria, sino además es rentable. ¿Sí? 4, una tendencia muy importante que se está dando en la moda es reducir los inventarios en diferentes puntos de la cadena de distribución y del desarrollo de las colecciones. Vamos a tocar eso. Reducir el margen de error para diseñar colecciones. Y 6, que es la que nos cuesta más trabajo, empezar ya. Vámonos desde arriba. ¿Qué es la transformación tecnológica? Como les comentaba, no es una elección, es una decisión estratégica de si quiero seguir en el mercado o no. Quien no se actualice se va a quedar atrás y otros competidores a nivel mundial van a tomar nuestro mercado. Esto es un riesgo patente, se puede prevenir. Antes del COVID, todo el mundo decía, no, la transformación digital nos podemos esperar, no es urgente, tenemos tiempo. Bueno, en 6, 8, 9 meses del año pasado se movió 3 o 4 años la velocidad de adopción digital en ciertas partes de la cadena de suministro. Tradicionalmente pensamos en la parte del comercio electrónico. Yo hoy quiero poner en la mente de ustedes que hay otras 2 etapas previas, que es la producción misma y el desarrollo de las colecciones, donde no hemos adoptado la tecnología digital y hay que hacerlo. Vamos a empezar por un término interesante. ¿Qué es la diferencia entre transformación y cambio? A veces los manejamos de la misma manera, pero no es lo mismo. El cambio es mejorar lo que siempre hemos hecho. La transformación es crear algo nuevo, algo que no existe. Entonces, la palabra transformación implica un esfuerzo mayor, pero necesario. Podemos pensar en lo clásico, una mariposa pasa de ser oruga a mariposa, se transforma de una cosa en otra. Si pensamos en términos de cambio, lo que sucede es que vamos a tener orugas más rápidas, más bonitas, pero seguirán siendo orugas, ¿no? No serán mariposas. Entonces pensemos en términos de transformación, no de cambio solamente. ¿Qué es la transformación tecnológica? No es adoptar tecnologías, es una estrategia para mejorar nuevos modelos de operación, modelos operativos y nuevos modelos de negocio. ¿Sí? ¿En qué está basada esa transformación? Antes que nada, en darle valor a los clientes. Cuando yo hago una transformación en mi modelo operativo, estoy pensando en cómo podría beneficiarle este cambio que estoy haciendo en mi diseño a un potencial cliente. Eso nos va a llevar a una ventaja competitiva. Pero primero es el valor al cliente. Y segundo, hay que pensar en qué se necesita para hacer la transformación. Necesitamos pensar en una gestión empresarial del siglo XXI, en una cultura empresarial que sea colaborativa y ágil, ¿sí? En una estrategia de innovación. Y después de tener eso, podemos pensar en el uso coherente de la tecnología. No se trata de hacer cosas tecnológicas, de adquirir tecnologías para ver cómo funcionan en mi mundo actual, sino primero pensar en términos de transformación antes que tecnología. ¿Sí? Antes de tecnología hay que hablar de transformación. ¿Por qué es importante pensar en la transformación? Pensemos de aquí a 2030. Estamos muy acostumbrados a pensar en corto plazo, los próximos 2 años, los próximos 3 años, y rara vez nos ponemos a pensar en lo que puede suceder en 10 años. ¿Sí? Les muestro un ejemplo. Esta es la calle Wall Street en 1900. De entre todos los carruajes tirados a caballo, hay por ahí un modelo T. Aquí. 13 años después, en lugar de carruajes tirados a caballo,
hay un carruaje y la mayor parte son automóviles. Las personas que estaban en el mundo de los caballos, de la pastura y las herraduras tuvieron una confrontación con la realidad poco agradable. El pensamiento que va atrás de esto es, en los próximos 10 años, la industria de la moda va a cambiar significativamente. Tenemos que estar preparados para ese cambio desde hoy. Eso nos lleva a la conversación de la innovación, ¿sí? Voy a hablar de algunas frases de Clayton Christensen, que es el referente de la innovación disruptiva. Y aquí nos dice que un producto bien diferenciado es lo que los clientes buscan. Si el producto no está diferenciado, pues buscan el producto más barato que satisfaga las necesidades. Es decir, si mis productos no son innovadores, me van a comparar por precio, no por calidad. Y así como la transformación digital es un imperativo, la innovación es un imperativo. Y sobre todo es un imperativo en los tiempos de crisis, aunque eso suene raro. Vamos a dar un par de puntos para respaldar eso. Muy comúnmente pensamos en la innovación como generar ideas, pero como comentamos en la transformación, se trata de generar valor. Una idea que no me lleva a generar valor, pues es nada más idea, no es innovación. Entonces, ¿cómo llego de todas las ideas a la innovación? Hago un sistema de administración de ideas para seleccionarlas e implantarlas. Y la intención aquí es tener un grupo de personas que jueguen en el mundo de la creatividad. La recomendación puntual es, tiene que haber un área de innovación en las empresas que tenga la capacidad de tomar decisiones y reporte a la dirección general. Esto es algo inusual, pero es lo que están haciendo las empresas vanguardistas a nivel mundial. Como les comentaba, el principal referente de innovación en su libro es Clayton Christensen, el dilema de los innovadores. Y básicamente lo que él dice es mejor que tú te modifiques, te transformes y hagas una disrupción hacia ti mismo y puedas hacer disrupción en el mercado a que no hagas nada y alguien haga disrupción para ti. Algunas ideas de innovación, hay muchas, pero les dejo un par. La primera es la personalización de la moda. Al principio, la personalización tenía que ver solo con el marketing y primero se pensaba en hacer una campaña hacia todo el mercado. Después se empezó a hacer una mercadología específica para ciertas tribus, ciertos grupos de personas, y ahora se busca que el marketing sea personalizado, ¿sí? Fue ese primer nivel de personalización. El segundo nivel de personalización tiene que ver con la experiencia de los clientes, ya sea en la tienda o en los canales digitales. Lo interesante es pensar en la multicanalidad. Lo que vimos el año pasado principalmente fue, en lugar de ir a la tienda, puse un canal digital, un canal de comercio electrónico. A lo que queremos llegar es que la transacción puede empezarse en la tienda y terminarse en el canal digital, o al revés, empezar en el canal digital y terminarse en la tienda, o alguna combinación de esos. Es lo que llamamos multicanalidad. ¿Cómo logramos la experiencia del cliente en la multicanalidad? Primero, pues tenemos que saber quién es ese cliente, hace cuánto ha estado entrando en nuestras tiendas o en nuestros canales digitales, qué le gusta a esa persona. No se trata de ponerle toda la colección con todos los productos, sino empezar a obtener ideas de qué le gusta a esa persona y empezar a ofrecerle un poco más cerrada las opciones que tiene. Y si le pedimos datos, ¿qué le podemos dar a cambio? Finalmente, la idea de la experiencia es cómo me puedes impresionar. Esto es un dato interesante. La experiencia no solo es el producto, sino todo lo que sucede alrededor. Y por último, estamos llegando al mundo de la personalización del producto, donde una persona entra a un canal digital o entra a una tienda y saca un producto hecho a la medida. Esto va a implicar mucha tecnología detrás. Vamos a hablar de algunas ideas en la siguiente diapositiva. Lo interesante es pensar que para lograr estas tres cosas al mismo tiempo, marketing, tecnología de la información y toda la gente de producto tienen que trabajar en conjunto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la transformación digital requiere una cultura colaborativa?
Ya no se puede que cada quien trabaje por separado. Ahora todo mundo tiene que tener una misma visión de lo que está pasando. Y para eso se requiere ciertas tecnologías. Vamos a hablar de eso. ¿Qué estamos viendo en el mercado? Dos cosas principalmente. Del lado izquierdo estamos hablando tecnología digital. Del lado derecho, tecnología que implica cuestiones biológicas, uso de plantas, hongos, algas, lo que llamamos biotecnología. Vamos a encontrar la famosa impresión 3D. Aquí estamos viendo unos zapatos y una prenda tejidas con pequeños eslabones de plástico. Es una manera de hacerlo, hay otras. Se está pensando mucho en utilizar realidad aumentada en las tiendas. Eso ayuda para tener menos inventarios físicos. La cadena de bloques para asegurar tanto la procedencia de un insumo, pensemos en una paca de algodón o en una paca de alpaca, ¿sí? ¿Cómo podemos asegurar que eso no se falsifique y llegue hasta un producto final y el usuario tenga certeza, por un lado, de que es original y segundo, de que es ecológicamente responsable, por ejemplo? Y por último está toda la liga de las prendas tradicionales con tecnología física, como tener una prenda que cargue el celular a través de la fricción o del movimiento, por ejemplo. Y del otro lado tenemos una playera que se descompone con el tiempo o un vestido hecho de hongos que también es biodegradable. Algunas ideas de innovación de manera muy sencilla. Bien, después de la innovación vamos a entrar a otro campo que es bien importante, que tiene que ver con la innovación, y este es el campo de la sostenibilidad. Y para eso los voy a dejar en excelentes manos con Carolina Gaitán. Gracias, Salvador. Bueno, es importante saber que para la industria de la moda y del mueble hay que ser sostenibles. ¿Por qué ser sostenibles? ¿En qué me beneficia a mí como empresario ser sostenible? Quiero empezar haciendo un comparativo de dos caras de la misma moneda. A la izquierda tenemos un señor llamado Milton Friedman. Él fue premio Nobel de Economía en los años 70 y Milton Friedman básicamente decía que el objetivo de una empresa y toda la razón de ser era hacer utilidades. Esta era la única responsabilidad que había. Había que hacer negocios a cualquier precio y había que aumentar los beneficios. Pero luego, a finales de los años 90 y a principios del presente siglo, entra un actor muy importante que es Michael Porter, explicando el concepto de valor compartido. Y ya aquí el mundo empresarial ha cambiado y tiene un propósito diferente. Esta vez son empresas que deben redefinirse, crear valor compartido para todos los que están de alguna manera alrededor de ella. No son solamente beneficios económicos per se, sino traer una ola de innovación y productividad que beneficie a la economía como un todo. Adelante, Salvador. Bueno, hagamos un doble clic porque mucho se ha hablado de sostenibilidad. Tenemos medio siglo hablando de sostenibilidad, pero hagamos un doble clic en qué es sostenibilidad. Sostenibilidad es una capacidad de lograr prosperidad económica, pero salvaguardando los recursos. Es muy importante guardar la calidad de vida de las personas que se ven beneficiadas. Tenemos que hablar también de marcos regulatorios, porque en el siglo pasado hablábamos de sostenibilidad como algo muy bueno de tener, un objetivo loable, un objetivo que en algún momento queríamos tener, pero hoy en día hay marcos regulatorios cada vez más exigentes que nos están dando amenazas externas para entrar a nuevos mercados. Hoy en día hay mercados que están exigiendo que se muestren prácticas sostenibles en toda la cadena de valor. Si nosotros estamos dentro de la cadena de valor de estos mercados, en un muy breve plazo pudiéramos no estar porque no estamos cumpliendo con leyes y prácticas sostenibles.
Como dato curioso, quiero mostrarles los países más sostenibles. Los principales están en Europa, algunos no. En el caso del más sostenible está Suiza, luego Australia, Luxemburgo, Singapur, España. Y bueno, el Perú lo encontramos en el escalafón 52, posterior a Chile, pero en una posición mejor que México. Pero bueno, esta plática nos sirve para darnos cuenta que es imperativo aplicar prácticas sostenibles ahora. Adelante. ¿Por qué eso es sostenible? Nuestro modelo de producción nos ha demostrado que es insostenible. Nos hemos dado cuenta que estamos tirando 30% de colecciones enteras producidas sin que nunca se vendan, sin que nunca tengan uso. Entonces nos enfocamos en un modelo parecido al del señor Milton Friedman, a producir, 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 pero ni siquiera sabemos qué estamos produciendo, ni siquiera nos estamos deteniendo a pensar en los usos que vamos a tener, ni siquiera nos estamos poniendo a pensar en cuán vendible va a ser un modelo. Es ahí donde tenemos que replantear el tema de la sostenibilidad para decir, ok, no solo vamos a producir una gran cantidad, menos puede ser más, pero debemos ser más rentable y no es rentable tirar colecciones, no es rentable que más del 30% de las prendas se tenga que ir a rebajas. Entonces, nos queda un gran mensaje. Pensar mejor que tenemos que replantear el tema del diseño, tenemos que hacer diseños más inteligentes y sustentables, diseños que sean ganadores, que atrapen la tendencia y que al final se vayan a vender. Es muy importante la relación con el cliente. El cliente nota cuando hay prácticas injustas, el cliente nota cuando no somos sostenibles, cuando estamos afectando mantos acuíferos, cuando estamos afectando el medio ambiente. Ellos ya cambian su percepción acerca de nosotros, acerca de las marcas que representamos y recordemos el tema de las regulaciones que tenemos en puerta, ya tocando a la vuelta de la esquina. Es muy importante tener esa relación con el consumidor, saber qué piensan. Tenemos aquí un enfoque de McKinsey, donde dice que el 80% de los consumidores se verían desatraídos a una marca que tenga problemas con el medio ambiente, con tratos injustos a trabajadores, incluso dentro de su cadena de valor, no solamente ellos. Entonces, nosotros en Perú hacemos parte de la cadena de valor de marcas globales. Y ojo, si alguna de estas empresas que están aquí escuchándonos quieren hacer parte de cadenas de valor de marcas globales, tienen que prestarle mucha atención a que en este esquema, si nosotros tenemos estas prácticas no sustentables, vamos a afectar a un cliente en la percepción acerca de nuestra marca. Un 34% de plano dejaría de comprarlas, un 33% pensaría en reducir la compra de esa marca al mínimo posible, un 15% realmente reduciría esa compra y alrededor de un 19-20% estaría indiferente, pero entonces tenemos que pensar que podemos ser afectados en un 80% si estamos teniendo malos tratos o teniendo prácticas que van en contra de proteger la sostenibilidad. Adelante. Bueno, tenemos que pensar también en tecnología que favorezca a la sostenibilidad, en nuevos usos de materiales, en una nueva economía textil que reuse, que dé nueva vida en prendas, en textiles más inteligentes, más durables y sobre todo en cuidar los procesos más comprometidos en el ambiente desde el desarrollo. Entonces, tenemos que tener una visibilidad completa en nuestra compañía, en qué procesos estamos haciendo,
en qué materiales estamos utilizando, de dónde vienen esos materiales, si están usando prácticas sostenibles. Y tenemos que pensar en materiales alternativos, materiales respetuosos con el medio ambiente, tener esa facilidad de ver día con día esos materiales, de recibirlos de nuestros proveedores, y tenemos que pensar también en la nueva vida, en el reciclaje. Y nadie en nuestra organización puede perder de vista ese proceso, y tienen que también estar, tienen que estar a la vista de nuestros clientes finales. Adelante. Bueno, como dato curioso, hay países que ya están emitiendo leyes antidesperdicio, leyes que promuevan la sostenibilidad, y algunas empresas no llegaron a tiempo. Tenemos el caso de Francia, que tiene varias leyes que han sacado del juego a muchas empresas. Por ejemplo, efectivamente en 2022 se va a prohibir desechar o destruir piezas o prendas que nunca hayan usado jamás. Entonces, si son empresas que crean una prenda sin una estructura de diseño bien pensada, y si crean una prenda sin tener en cuenta los materiales, y ya no van a poder practicar esto de decir, bueno, nos es más barato destruir la prenda de plano, porque la prenda ya no se pudo vender ni en las segundas rebajas. Entonces, las empresas van a tener que adquirir ese costo de darle un nuevo uso a la prenda. Entonces, esto es algo que muchos no tenían en el radar. Ojo con esto. Se va a obligar a conocer a toda la cadena de valor. Si ustedes como empresas peruanas quieren entrar a Francia o quieren entrar a otros países de Europa y no están haciendo tracking de todos sus procesos, de si son prácticas sustentables o no, de si son materiales sustentables o no, pudieran estar vetados de mercados europeos en el corto plazo. Y lo que se comienza en Europa como ley ambiental, por regla general, se va replicando luego a Canadá, Estados Unidos y por ende a América Latina. Entonces procuremos seguir, asegurar nuestra vigencia y permanencia en el mercado. Es imperativo reducir la huella de carbono y los gases de efecto invernadero y mostrar cómo estamos haciendo esas prácticas. Ojo, es importante que se dé la visibilidad interequipo, que todos nuestros colaboradores puedan dar fe de ello. Y algo muy importante que a veces es olvidado es el tema de los empaques, que los empaques también tienen que ser biodegradables. Entonces, tenemos que desde ya conocer dónde podemos conseguirlos de una mejor fuente y poder informar, poder tener trazabilidad. Gracias. Carolina, muchas gracias. Como siempre, sumamente interesante. Vamos a cambiar un poco ahora la dinámica. Ya hablamos de lo que es transformación tecnológica, innovación y sostenibilidad. Ahora, ¿cómo aplicamos esos tres conceptos de una manera más pragmática hacia nuestra industria de la moda? La primera idea es la disminución de inventarios o de sobreinventarios. McKinsey, en el marco de la Semana de la Moda en Nueva York en enero de este año, hizo una serie de encuestas con empresarios de la moda y hicieron una serie de preguntas sobre qué se podría hacer para ser más efectivos en el manejo de inventarios. El número que ven arriba de cada cuadro con puntitos es el número de dueños que contestaron que ese enfoque les interesaba. Pero en resumiendo, lo importante es que menos es más. Hay que buscar durabilidad de las prendas, calidad, sustentabilidad o sostenibilidad. Empezar a utilizar analítica para saber lo que realmente quiere el consumidor y encontrar manera de hacer ciclos más breves desde el diseño, desarrollo, producción, compra, distribución y venta. Entonces, es importante, como número uno, es tener menos SKUs, menos estilos, menos referencias, según como lo quieran llamar. Es importante
empezar a construir solo los estilos que verdaderamente sean relevantes. Como mencionaba Carolina, sabemos que el 30% de los elementos de una colección de moda acaban desechándose y otro 30% acaba vendiéndose en rebajas. Eso le quita rentabilidad a todo el modelo. La idea es tener menos SKUs, pero más fuertes, más robustos y que se los lleven de la tienda. ¿Sí? ¿Cómo se logra esto? Hay que pensar en términos no de eficiencias de producción y distribución, sino en términos de eficiencias de diseño y desarrollo, que es un área que tradicionalmente se olvida. Si yo tomo mejores decisiones de desarrollo, la probabilidad de que mis diseños se vendan es más alta. ¿Sí? Y como mencionamos, mejorar analítica sobre el cliente, mucho tiene que ver analítica e inteligencia artificial inclusive. Agilizar las cadenas de suministro, esto es logística y también tiene que ver con toda la parte de la misma fabricación. Redefinir lo que es el surtido, saber realmente cuál es mi núcleo de colección y cuáles son los modelos o referencias nuevas que voy a estar incorporando. Eso se vuelve importante. Así como tenemos una analítica sobre lo que buscan los clientes, necesitamos una analítica para empezar a planear el surtido y definir las referencias o los modelos que verdaderamente van a ser útiles para lo que quieren los clientes. ¿Sí? Reducir el tiempo de ciclo. Una vez más, gran parte del tiempo que se invierte en una colección está en ineficiencias en el momento de diseño y desarrollo. Si acortamos el tiempo de decisiones de diseño y desarrollo, acortamos todo el tiempo del ciclo de la cadena de suministro de la ropa. Otra vez, diseño y desarrollo generalmente se olvidan y hay que darles atención. Hay algunas empresas que están pensando en eliminar temporadas. En lugar de pensar en primavera, verano, otoño, invierno, hacen una colección que se pueda modificar ligeramente a lo largo del año. Y esto va también en contra de la idea de tener muchas microcolecciones, ¿sí? Aunque eso es parte del negocio del fast fashion, la realidad es que en términos generales se está buscando tener menos temporadas, menos colecciones y colecciones que sean más duraderas a lo largo del ciclo anual. ¿Sí? Entonces, estos son la manera de reducir inventarios y por lo tanto reducir los tiempos de ciclo. Si reduzco tiempos de ciclo, reduzco inventarios, el efecto finalmente es mayor rentabilidad, el margen va a aumentar. No, como dijimos, no solo se trata de ser más eficientes, sino más rentables. Ahora, si ya decidimos que vamos a tener una colección más esbelta, ¿sí? Entonces también tengo que cuidar el otro aspecto, que es no equivocarme en lo que me quedé. Si tenía mucho y me equivocaba, tenía un margen. Ahora queremos ser más efectivos y más eficientes, adelgazamos la colección, pero entonces tenemos que ser más exactos en la colección. Y el éxito de una temporada dicta el 90% de los ingresos de esa temporada. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Déjenme dar un poquito de marco teórico, si lo quieren ver así, sobre en dónde se puede enfocar la parte digital. Quiero enfocarme en lo digital en el mundo de la moda. Si ustedes piensan en cualquier industria de la moda, de automóviles, finanzas, se requieren ciertos fundamentos empresariales comunes a todos, ¿no? Que son los sistemas transaccionales clásicos. Hay que empezar a pensar en estrategias de nube, por supuesto, ciberseguridad. Ya hablamos de analítica de datos y de inteligencia artificial a un par de slides atrás. Perdón. Esto es un fundamento. El hecho de tener esto solamente no asegura la digitalización ni la transformación. Esto es solamente el sustrato. Ahora, si nos vamos a la parte de arriba, vamos a ver tres grandes grupos de tecnologías. Como les mencioné antes, es importante pensar en el diseño y en el desarrollo. A final de cuentas, las decisiones de diseño y desarrollo tienen que ver con la prenda que me estoy poniendo. Si me pongo este saco es porque me queda bien, me gusta, es cómodo, me gusta la textura. ¿Sí? Si el saco fue hecho en una fábrica en Perú o en una fábrica en China,
y el costo es adecuado para mí, realmente dónde se hizo y cómo se hizo, a mí como cliente no me interesa. Me interesa que la prenda me guste en tendencia y que sea cómoda y el costo correcto. Y el otro tema es, bueno, cómo manejo la multicanalidad, como mencionamos antes. Es importante hablar otra vez que la identidad de marca, la identidad de las colecciones, la eficiencia de las colecciones se encuentra aquí, en lo que se llama la administración del ciclo de vida del producto y en el diseño digital en 2D y 3D. Hago el pequeño paréntesis, la empresa que representamos, nosotros nos enfocamos en esta parte de acá arriba, aunque entendemos este mundo y trabajamos en conjunto con esas empresas. ¿Cuál es la idea que tenemos atrás de esto? Es crear una revolución digital donde todos los activos digitales, desde el diseño, desarrollo, el concepto, tendencia, costeo, trazabilidad de insumos de una prenda, estén en un solo lugar, que nos permita hacer un desarrollo y una definición de colecciones de manera muy ágil y correcta. En el mundo de la evolución digital, tradicionalmente pensamos en esta cadena muy lineal, que es el mercadeo, qué materiales voy a utilizar para mi colección, hago el diseño potencial de las prendas, desarrollo esas prendas, creo una colección, después me voy a los proveedores, ya sea que se los compre o yo soy mi propio proveedor y hago la manufactura, cuido la calidad y finalmente lo llevo hacia los puntos de venta. Toda la información que se movía en cada uno de estos niveles se tenía que pasar. Alguien la hacía y se la pasaba al siguiente. Esa siguiente oportunidad se manejaba y se pasaba al siguiente. Y se iba pasando etapa por etapa. Y la manera tradicional de hacer esto en Latinoamérica es a través de hojas de cálculo, correos y repositorios desconectados. A lo mejor es un repositorio, pero hay muchos archivos que no tienen una secuencia lógica. Eso evolucionó a lo que se llama el ciclo de vida del producto, la administración del ciclo de vida del producto. ¿Sí? Pero ahora, además del PLM, tenemos que hacer toda la parte del diseño digital, tenemos los canales de comercio electrónico y además tenemos una serie de tecnologías que nos permiten hacer diseño, desarrollo y muestreo digital. Entonces, primero tenemos la parte de arriba, la pusimos en un solo lugar, pero ahora tenemos nuevos elementos. ¿Qué es lo que sigue? Necesitamos una sola fuente de información que nos permita juntar todas las piezas, desde el concepto hasta la comercialización. Eso es lo que hace un PLM habilitado para 3D. La idea es tener en un solo repositorio, pero ahora sí conectado lógicamente, todas las piezas que son necesarias para un producto, incluyendo el producto físico en sí con sus materiales, texturas, siluetas, pero también toda la información alrededor, de dónde viene el suministro. Si estamos hablando de un pantalón, por ejemplo, ese algodón, ¿de dónde viene? Viene de un lugar donde es sostenible el cultivo del algodón, donde las personas que trabajan ahí son dignas. Si estoy hablando de alpaca, las prácticas que tengo en la granja son correctas, son adecuadas para los animales y también para las personas. Si yo voy a pensar en el comercio electrónico, toda la información de marca, instrucciones de lavado, etcétera, que toda la información del producto esté en un solo lugar, conectada de manera lógica y que permita a los grupos colaborar. Cuando hablamos de transformación dijimos que había que tener una manera interdisciplinaria o conectando las diferentes áreas de trabajo. Finalmente, una de las maneras de reducir el consumo de telas que se tiran, por ejemplo, en las muestras, es crear archivos digitales y desde el mismo PLM empezar a hacer anotaciones directamente sobre la muestra digital. Y esto puede hacerse tanto a nivel prenda como a nivel colecciones. Reitero, nosotros tenemos la parte del PLM y trabajamos en conjunto con las empresas que hacen 3D. Esto es el futuro de la moda y ya empezó hoy. No es el futuro a 5 años, a 10 años. Esto está sucediendo intensivamente, sobre todo en Asia. Moviéndonos hacia adelante. Ya hablamos entonces de
la transformación, hablamos de la innovación, hablamos de la sostenibilidad, hablamos de reducir inventarios, hablamos de tener una sola versión de la verdad, enfocarnos en el diseño y el desarrollo. Ahora, ¿qué sigue? Hay que empezar ya. Siempre vamos a decir cuando la economía se estabilice, cuando haya flujo de caja para comprar tecnología, cuando haya flujo de caja para crear el área de innovación. Hay muchas partes del mundo donde esto ya tiene 5 o 10 años que inició. Hay muchas partes del mundo, principalmente en Asia, donde esto se está acelerando mucho. Si no empezamos hoy, aunque estemos en medio de una crisis sanitaria y económica, nos vamos a quedar cada vez más y más y más atrás. McKinsey hizo un estudio hace un par de años, se publicó en junio del año pasado, y se vio que las empresas de las más innovadoras del Standard & Poor's 500, de las 500 más importantes, cuando invirtieron durante la crisis de 2008, 2009, la crisis previa, crecieron su capitalización de mercado hasta en un 10% durante la crisis con respecto a los que no hicieron nada. Pero el tema interesante es que 3 años después, su capitalización de mercado había crecido 30%. Quien invierte en la crisis, aunque parezca contraintuitivo, se vuelve mucho más valioso un poco más adelante. Es decir, esperarse a que pase una crisis para invertir en innovación, en transformación, no es una práctica de negocios correcta. Lo importante es encontrar el cómo sí hacer innovación y transformación hoy para que esos réditos se den en los próximos años. Y otra vez, no se trata de prepararnos para empezar. La idea es empezar de una vez, aunque sea en pequeño, pero hay que empezar. Empezar a seleccionar casos de uso que estén alineados de la estrategia. Quiero mejorar mi valor para el cliente. ¿Qué puedo hacer? Quiero hacer prácticas sostenibles por mis proveedores. Quiero hacer prácticas sostenibles en mi planta. Quiero mejorar mucho el desarrollo de mis colecciones a través de PLM. Una combinación de las anteriores. Lo importante es buscar beneficio de negocio que sea factible, con inversión no por el monto, sino por la recuperación que sea razonable y que pueda replicar en mi cadena de suministro. Y otra cosa importante, hay que crear buenas alianzas con los socios tecnológicos. No verlos solo como proveedores, porque hoy la tecnología requiere actualización y trabajar en conjunto a lo largo del tiempo. Para terminar, les platico de algunas empresas que ya han trabajado con nosotros, tanto por el lado de digitalización como por el lado de sostenibilidad. Esta empresa es una empresa alemana, es una startup, entre comillas, y ellos crearon un concepto muy importante, dejar de ser solo fast fashion y pensar en fair fashion. Y ellos, a través de una fuente única de información, que es el PLM, tienen una rastreabilidad hasta cada fibra de un pantalón, de qué paca, de qué parcela proviene. Y saben entonces que ese algodón en particular viene de prácticas sostenibles y prácticas justas laborales, ¿sí? Esto les ha permitido ser muy competitivos porque la gente que le interesa la sostenibilidad está dispuesta a pagar un poco más por un producto que es confiable, ¿sí? Además, aceleraron mucho la manera de actualizar sus colecciones para que la gente de ventas pudiera vender más rápidamente los nuevos modelos. Esta es una empresa que hace cashmere en India, China. Y ellos tienen una idea similar, pero en lugar de pensar solo en la parte de las fibras de algodón, en este caso piensan en toda la idea desde las cabras, de donde saca el cachemir, para lograr un trato justo para los animales, un trato humano, pero también prácticas justas laborales. Es una empresa que dicen, sí somos muy sostenibles, sí somos muy digitales, pero seguimos reportando resultados rentables y eso es importante. Son las 3 partes de la ecuación, ¿no? Sostenibilidad, digitalización y rentabilidad, ¿sí? A través del PLM tienen una sola fuente de información
logran colaboración entre todas las áreas involucradas y han bajado mucho los tiempos de desarrollo. Y es una relación que uno no piensa de manera inmediata, pero si yo acorto mi tiempo de llegada al mercado, gasto menos energía y hago menos desperdicio en tiempo y en dinero. Y por último, esta es una empresa que empezó a hacer una campaña de sostenibilidad que por cada prenda que venden, siembran 10 arbolitos. Pero esa es la parte sostenible. La parte de transformación digital fue que ellos estaban empezando a crecer de manera muy rápida y las herramientas previas que tenían eran muy rígidas. Entonces, sus mismas herramientas tecnológicas y digitales no les permitían crecer. Tomaron la decisión de invertir en nuestro PLM y eso los llevó a poder sostener su crecimiento exponencial y además, al igual que las dos empresas anteriores, dan una visibilidad y transparencia totales de su cadena de suministro. Y antes se tardaban hasta 2 días en sacar un reporte para la dirección y ahora lo pueden hacer en un par de horas. Entonces, la digitalización, la transformación tecnológica, la rentabilidad y la sostenibilidad no están peleadas, trabajan en conjunto. Y con esto yo quisiera cerrar, agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy. Nos dará mucho gusto saber de ustedes a través del chat. Si nos dejan sus datos, con mucho gusto responderemos de manera personal por escrito un poco más adelante. Y nos dará mucho gusto extender esa conversación. Reitero mi agradecimiento a ustedes por estar aquí hoy y a PROMPERÚ por la invitación y el espacio. Muchísimas gracias. Gracias por tan excelente charla, Salvador y Carolina. Definitivamente muchas cosas aprendidas el día de hoy. Los invitamos a escribir a las páginas de Centril Software. Ellos tienen mucha información que compartirnos. Definitivamente hoy ha sido otro día más que inspirador y mañana seguiremos con más charlas con temas de innovación y mercado. Gracias a todos ustedes. A continuación, les dejamos la agenda del día de mañana, que definitivamente no se pueden perder. Nos vemos mañana desde las 10 de la mañana en punto en los foros Perú Moda Deco y Alpaca Fiesta 2021. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.